3 cosas que bebió y su cáncer desapareció, impactante revelación que aún perturba. En un pueblo olvidado, donde el eco de antiguas leyendas retumbaba entre los árboles murmurantes, se hablaba de un milagro. Un susurro lleno de temor y admiración recorría cada casa, 3 bebidas capaces de hacer desaparecer el cáncer, enfermando de curiosidad a todo aquel que las escuchaba. ¿Qué había tras esa promesa de sanación? Alguien aseguraba que un anciano, con ojos opacos y manos temblorosas, había sido testigo de este enigma. En su voz, una mezcla de asombro y espanto vibraba, las vi, y te garantizo que lo que sucedió fue real. La primera bebida, una misteriosa infusión color esmeralda, prometía purificar el alma y el cuerpo. Sus ingredientes eran un secreto celosamente guardado, conocido solo por un grupo selecto de ancianos que decían haber recibido la receta de un espíritu guardián. Aquellos que osaron probarla hablaban de sensaciones extrañas, de un calor en el pecho, como si el fuego de la vida se avivara dentro de ellos, pero, ¿acaso no era solo ilusión? Luego venía el elixir de la luna, una mezcla espesa que, según decían, podía ser vista solo durante las noches de plenilunio. Este brebaje ocultaba un sabor agridulce que erizaba la piel, como si cada sorbo conectara al bebedor con algo más grande, algo antiguo y poderoso. La gente aseguraba haber visto luces brillantes danzando a su alrededor al beberlo, como si la misma luna le sonriera desde el cielo. Estas historias, entre más se contaban, más se tornaban creíbles y aterradoras, pero la última bebida era la más inquietante de todas. Se decía que era tan amarga que podía arruinar las mejores comidas, no obstante, el dolor del trago se llenaba de esperanza. Quien resistía su sabor, era recompensado con visiones de un futuro lejano, donde el cáncer era solo un mal recuerdo. Sin embargo, muchos que probaron esta bebida nunca más fueron vistos. ¿Sería esta la razón de su desesperación? ¿Era la esperanza algo tan peligroso? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una importante advertencia. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscripto sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene pronto. Y mientras estás ahí, rompe ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta saber de cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos, pero entre las historias de sanación y sombras, la pregunta seguía flotando en el aire, como un pesado manto, ¿cuánto estaríamos dispuestos a arriesgar por un milagro? ¿Qué pasaría si la verdad detrás de esas 3 bebidas fuera más oscura de lo que jamás imaginamos? Las luces de la luna brillaban intensamente, y en la oscuridad, los murmullos se intensificaban, llenos de ansiedad y expectación que vendría a continuación. La noche se había adueñado del pueblo, y la atmósfera era densa, casi palpable. Junto al fuego moribundo de la plaza, un grupo de personas se había reunido. Los rostros reflejaban la inquietud de lo desconocido, y las manos temblaban con nerviosismo mientras compartían sus relatos. Entre ellos, estaba Sofía, una joven madre que había escuchado rumores de aquellos que habían enfrentado el monstruo del cáncer. Su madre había sido una de las que, desesperada por recuperar su salud, se había aventurado a probar una de esas bebidas. Detrás de cada palabra, hay ecos de advertencias, pensó Sofía, mientras la noche la envolvía. Le habían contado que su madre había probado el elixir de la luna en una noche iluminada por el resplandor máximo del satélite. A los 3 días, estaba radiante, pero algo la había cambiado. Sofía recordaba las miradas perdidas y el temblor en las manos de su madre, tantos días felices, y luego, el silencio de su ausencia. El vacío que dejó era una herida abierta. Mientras Sofía reflexionaba, un anciano con semblante atormentado se acercó al grupo. Era uno de los pocos que regresó de probar todas las bebidas.
Se decía que había visto cosas que lo harían temblar al narrarlas. La curiosidad empujó a todos a escuchar, incluidas las esperanzas que florecían entre susurros de advertencia. Lo que me pasó, comenzó el anciano, su voz temblaba entre la incertidumbre y el terror. No puedo describirlo del todo. Al principio fue maravilloso. Supe que la enferma de mí se desvanecería, que recuperaría mi vida. Pero luego vine a conocer la verdad detrás de esas visiones. Esos colores, esas luces, hay un precio que pagar. Las miradas se volvieron sombrías, y un murmullo de inquietud recorrió a los presentes. ¿Qué precio podría ser tan alto como la vida misma? Lo que uno ve no siempre es lo que parece, continuó, con un brillo espeluznante en sus ojos. La bebida puede curarte, pero también puede consumir tu alma. Algunos quedan atrapados en sus visiones, otros han desaparecido sin dejar rastro. El lugar al que van es oscuro, y aunque sí, uno sanaría, no es un regreso garantizado. Al probarla, haces un pacto, y no todos regresamos con vida. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna. La desesperación de la enfermedad no era el único enemigo a combatir. La posibilidad de un sacrificio se añadía a su agonía. En su mente se encendió una idea peligrosa: ¿valdría la pena arriesgarse a probar una de las bebidas? ¿Podría encontrar la paz y la verdad detrás del misterio, o sería su perdición? El anciano continuó sus advertencias, pero su voz se desvaneció en el aire, como hojas secas llevadas por el viento. Sofía, con el corazón latiendo rápidamente, tomó una decisión. No podía permitir que el pasado la gobernara. Ya era hora de que buscara respuestas. Mientras la luna brillaba, Sofía se puso de pie. Voy a buscar el elixir de la luna, por mi madre, susurró para sí misma. De repente, un sonido ensordecedor retumbó en el cielo nocturno. Todos miraron hacia arriba, y una nube oscura comenzó a formar un vórtice. El viento aullaba como si la noche misma clamara por advertirles. ¿Acaso era un aviso? ¿O una señal que les decía que el tiempo se había agotado para descubrir la verdad? Fue entonces, en medio del caos, que un grito irrumpió en la oscuridad, dejando al pueblo en un silencio gélido. Alguien viene. No está solo. El pánico se apoderó de los corazones, mientras la inminente llegada de lo desconocido dejaba a todos temblando. ¿Qué o quién se acercaba? Aquí, donde los mitos se entrelazan con la realidad, el peligro estaba por revelarse de formas que jamás hubieran imaginado. El viento aullaba con una ferocidad que desataba la imaginería colectiva del pueblo. Aquellos que se habían reunido en torno al fuego ahora se apegaron unos a otros, temerosos. La oscuridad pareció cobrar vida, y una sombra imprecisa se dibujó entre los árboles. Sofía tragó saliva, sintiendo que el aire se convertía en plomo en su garganta. ¿Quién es?, preguntó una mujer con voz temblorosa, pero solo el eco de su pregunta regresó como respuesta. La figura oscura se acercaba, desdibujándose entre la bruma. De repente, un grito agudo, desgarrador, atravesó la noche. «Es él. Es el enviado», murmuró un hombre mientras retrocedía, sus ojos desorbitados por el miedo. La multitud enmudeció, paralizada por la inminente llegada de algo que no entendían. De pronto, el vórtice en el cielo pareció tragar la luz de la luna, y en su lugar, una voz resonó, gutural y retumbante. «He venido a cumplir con lo pactado». La figura se consolidó en un ser de rostro indescifrable, que parecía fundirse con la oscuridad misma. Sus ojos, como faros encendidos, atravesaron a cada uno en la plaza, pasando sobre el anciano, sobre Sofía, hasta posarse en un joven que temblaba de terror. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Acaso era posible que el anciano tuviese razón? ¿Un pacto con un ente oscuro? Su decisión de buscar el elixir parecía más aterradora que nunca. Tu madre fue una de las elegidas, continuó el ser, ignorando los murmullos nerviosos. Decidió unirse al camino del elixir, y pagó el precio. Ahora, aquellos que buscan respuestas deben confrontar la verdad.
La atmósfera se volvió eléctrica. Cada palabra era un golpe, un recordatorio del sacrificio inevitable que acompañaba a la búsqueda de la cura. Sofía sintió un nudo en la garganta, como si el miedo le impidiera hablar. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó, casi sin darse cuenta de que sus labios se movían. La figura oscura sonrió, y en ese momento, Sofía sintió que toda la plaza se congelaba, sus almas al borde del abismo de la desesperanza. Quiero que elijas. Una vida puede ser salvada, pero debe haber un intercambio. Todo lo que ames, un sacrificio o tal vez la vida de otro. El murmuro del pueblo se volvió un clamor, dudas y preguntas estallando como fuegos artificiales. Sofía, en medio de aquel caos, se dio cuenta de que el futuro de su madre, así como el de todos allí presentes, pendía de un hilo. Una sombra se deslizó entre los vecinos, tomando la forma de su madre. Sofía sintió que el dolor acudía nuevamente a su pecho. Sabía que debía decidir, arriesgarlo todo por su madre o renunciar a esa esperanza. En un instante, las imágenes de las noches pasadas la abrumaron, risas, el calor de su mano, el aroma a café que tanto amaneceres acompañaba. No, gritó Sofía, su voz resonando en la oscuridad. No entregaré lo que más amo. No seré parte de este pacto. La figura oscura se acercó, y el silencio reinó de nuevo, como un telón que caía en el teatro del horror. Los ojos de los presentes se enfocaron en Sofía, y en ese momento, la luna se asomó nuevamente, iluminando su rostro decidido. Pero, la voz del ente cortó el silencio. No hay forma de escapar. Sofía comprendió que la elección que había hecho iba más allá de ella. Una tensión palpable se asentó en el aire, la posibilidad de la condenación asomándose ante ella y el resto del pueblo. ¿Estaban dispuestos a perder todo lo que amaban por un hilo de esperanza? La respuesta estaba por descubrirse en el oscuro camino que Sofía había elegido, y mientras el ser levantaba su mano en un gesto ominoso, el futuro se cerraba sobre ellos como una trampa mortal. Cuanto más se acercaba el ser, más claro se hacía que su historia apenas comenzaba. Que comience el juego, exclamó la figura, y la oscuridad se cernió sobre ellos, dejando a todos sin aliento. ¿Qué tipo de sacrificios se necesitarían para obtener la cura que tanto anhelaban? En la sombra de la desesperación, la esperanza parecía una ilusión a punto de desvanecerse. El aire se volvió denso y pesado, como si las palabras del ente hubieran materializado un espeso velo de terror. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La multitud, paralizada, comenzaba a tomar conciencia de la gravedad del momento. Murmullos nerviosos se deslizaban entre los rostros aterrorizados, una sinfonía de ansiedad en cada rincón de la plaza. La figura oscura se mantenía erguida, casi regocijada por la confusión que provocaba. El sacrificio es el camino hacia la salvación, resonó su voz, atravesando las capas de miedo y duda que envolvían a los aldeanos. Aquella afirmación se instituyó como un mantra inquietante. Sofía se aferró a sus recuerdos. Recordó a su madre cuando era niña, su risa y la calidez de su abrazo. Era un amor que no podía extinguirse. Aún así, el tiempo se agotaba. Miró a su alrededor y vio los rostros angustiados de sus amigos y vecinos. ¿Sería justo que alguien más pagara el precio por ella y su madre? La lucha interna la consumía. No todos deben pagar, gritó un anciano desde la multitud. Sus ojos reflejaban la resistencia y el miedo. Si hay que sacrificar, que sea el enviado quien lo haga. Él es quien viene a cobrar nuestras propias almas. El murmullo se agigantó, y la incertidumbre se transformó en desesperación. La figura oscura sonrió una vez más, un gesto helado que hacía temblar hasta al más valiente. ¿Creen que las palabras de un simple mortal pueden alterar el destino? Nada de esto es casualidad. Cada uno tiene un papel que desempeñar en esta danza macabra. Sofía comprendió que el rostro que veía en la sombra no solo representaba un faro de desesperación, sino que también simbolizaba el temor intrínseco que todos llevaban dentro.
Era un espejo de su entramado emocional, donde las decisiones cargaban un peso insostenible, con cada respiración, la presión aumentaba. Los ecos de los gritos y súplicas llenaban su mente, desvariando en un mar de temor. De repente, una idea penetró con claridad en su mente. ¿Y si no se tratara solo de un sacrificio físico? ¿Y si el verdadero reto estaba en la verdad que ocultamos en nuestro interior? Se preguntó, el ser pareció captar su vulnerabilidad. Quizás deseas algo más, querida. Cada uno de ustedes tiene un secreto. Un miedo. Una verdad. Ese es el verdadero precio. La luz de la luna parpadeó, arrojando destellos tenues sobre los rostros temerosos. El público se volvía más inquieto. Sofía cerró los ojos, asimilando la magnitud de lo que se le pedía. La cura pertenecía a un conocimiento prohibido, un camino cargado de revelaciones desgarradoras, y ese ente oscuro era el dueño de esas verdades. Pero, podría sostener el impacto de aquella revelación. El aire se tornaba cada vez más helado, como si la sombra absorbiera la calidez que quedaba. En un acto de desafío, Sofía se adelantó, sintiendo cómo el latido de su corazón resonaba en sus venas. Si hay que sacrificar, que lo haga aquel que se esconde en la oscuridad. Yo me niego a perder lo que más amo. Los murmullos del pueblo comenzaron a transformarse en fervor, como una tormenta que se preparaba para estallar. Las sombras quiméricas parecían encarnarse, dispuestas a reclamar algo más que simples vidas. En la penumbra, la figura oscura se convulsionó, como si la decisión de Sofía hubiese despertado un poder antiguo. Tu desafío tiene un costo, Sofía. Preparémonos para lo que se avecina. En ese instante, la plaza titiló con luz y sombra, como un campo de batalla en la noche. Sofía sabía que su decisión iba a desencadenar una fuerza insospechada. ¿Estaba realmente lista para afrontar el horror de su propia verdad? El miedo y la adrenalina burbujeaban en ella, lanzándola a un abismo de incertidumbre. Las miradas se cruzaron, y el murmullo colectivo se transformó en un grito de desafío. La lucha entre la luz y la oscuridad comenzaba a gestarse, dejando claro que el poder del sacrificio era más profundo de lo que jamás imaginaron. Y, mientras todo se desmoronaba a su alrededor, una pregunta aterradora brotó en su mente: ¿qué secretos estaban dispuestos a revelar para salvarse? ¿Qué verdad permanecería oculta y qué precio estaban dispuestos a pagar? En la tensión creciente, el futuro se oscurecía, y el juego apenas comenzaba. La plaza parecía girar en torno a Sofía, la luz y la sombra chocaban entre sí como dos ejércitos en guerra. Su corazón latía desbocado, como si cada pulsación empujara su cuerpo hacia un destino inexorable. Tenía la sensación que el ser oscuro ante ella, que prometía tanto terror, podría ser la clave para descubrir su propia verdad. No hay vuelta atrás, murmuró para sí misma, apretando los puños. Los murmullos de la multitud aumentaban, y un escalofrío familiar le atravesó la espalda. El anciano que había desafiado al ente levantó su voz nuevamente. No podemos dejarnos llevar por estos engaños. Deben ser ellos quienes nos digan la verdad. La figura oscura se volvió hacia él, sus ojos resplandecieron con un brillo gélido. ¿Acaso crees que hay algo más poderoso que el sacrificio? La verdad que reclamas está llena de dolor. ¿Estás dispuesto a soportarlo? Porque detrás de cada secreto, detrás de cada revelación, se encuentra una carga que podría aplastarte. Sofía sintió el peso de sus palabras. La idea de una verdad impregnada de dolor resonaba en su pecho. Era un pensamiento aterrador, pero en su desesperación, esa valentía emergió. Si todos tenemos secretos, quizás, solo quizás, esto puede ser nuestra salvación, pensó mientras elevaba su voz, un eco firme en medio de la confusión. ¿Qué hay de aquellos entre nosotros que no tienen nada que esconder? Los murmullos se detuvieron abruptamente, y pequeñas miradas se intercambiaron entre los presentes. Uno de sus amigos más cercanos, Carlos, dio un paso adelante. Nada es puro, Sofía.
Todos cargamos con algo. No podemos pensar que estamos libres de culpa. Juntos, tal vez podamos enfrentar nuestras verdades. La figura oscura sonrió aún más. ¿Así que el hijo de la resistencia también quiere jugar? ¿Estás listo para abrir tus heridas? ¿Te atreverías a sacrificarte por tus amigos? La verdad no perdona, y estoy aquí para guiarte a través de ella. Carlos balanceó su cabeza, su rostro se oscureció por un momento. Sofía comprendió que había algo en su corazón que no había revelado. Se preguntó si era verdad lo que él decía. El secreto que la consumía. ¿Qué es lo que ocultas?, se atrevió a preguntar. El aire helado entre ellos se tornó pesado, él vaciló, como si una tormenta de emociones lo atravesara. Siempre he tenido miedo del futuro. Quiero ser algo más, pero no sé si puedo. Si los sacrificios son necesarios, jamás podría cargar con eso. Los gritos de la multitud comenzaron a mezclarse, un clamor de voces al borde del colapso, como si el aire alrededor de ellos se estuviera desintegrando. La figura oscura se alzó, su presencia imponente expandiéndose. Verán lo que significa enfrentar la verdad. Uno a uno, comenzaréis a desnudarlos ante su espejo. El sacrificio se hará inevitable. El clima se tornó más opresivo, los rostros se tornaban pálidos, llenos de pánico, como si supieran que el próximo paso podía ser fatal. Algunos comenzaron a retroceder, tratando de escapar de una revelación que ya les pertenecía. No, no retrocedan. No podemos dejar que el miedo gobierne nuestras decisiones. Sofía gritó, sintiéndose ahora como una llama entre la multitud aterrorizada. Cualquiera que sea nuestro secreto, lo enfrentaremos juntos. Nadie abandonará este lugar sin luchar. La figura oscura sacudió su cabeza, riéndose suavemente, una burla punzante que resonaba en su interior. Interceptaréis lo inevitable. El costo se volverá aún más alto y se acercará cada vez más. Recuerden, el sacrificio no siempre es físico. A veces, lo que se pierde es mucho más precioso. En ese momento, la plaza tembló y un resplandor inusualmente intenso estalló en el aire. El espectáculo que se desarrolló tomó la forma de visiones distorsionadas, recuerdos y verdades ocultas empeñadas en aflorecer. Sofía sintió que el calor de la verdad pulsaba en su piel, un llamado tanto aterrador como liberador. Pero, mientras las imágenes danzaban en su mente, una pregunta se hizo eco vertiginosamente: ¿sería capaz de aceptar lo que sé? ¿Había perdido para encontrar lo que realmente importaba? ¿Estaba lista para afrontar su propia verdad, incluso a costa de lo que más amaba? La tensión se hacía insoportable y el futuro, ya tan incierto, se oscurecía más. La figura oscura sonrió ampliamente: el juego ha comenzado, y el sacrificio es solo el primer paso. El aire en la plaza vibraba, cargado de una electricidad palpable, mientras las visiones comenzaron a cruzar las mentes de quienes estaban presentes. Sofía podía sentir cómo los recuerdos afilados y congelados del pasado se deslizaban a su alrededor como sombras danzantes. Era una mezcla de emociones que se desbordaba, secretos a punto de caer al suelo como hojas muertas en otoño. Carlos, con la mirada impregnada de incertidumbre y miedo, comenzó a retroceder hacia el borde de la multitud. Sofía, no estoy seguro de esto. Susurró, sus palabras se apretaban en su garganta como si fueran un hilo que amenazaba con romperse. No te alejes, gritó Sofía, extendiendo su mano hacia él, sintiendo como su corazón se ahogaba en un mar de ansiedad. Tienes que enfrentarlo. Esto no es solo sobre nosotros, esto es por todos. La figura oscura se reía, una risa que resonaba como un eco siniestro. ¿Creen que la unidad los salvará? La verdad que se oculta en el fondo de su ser es un monstruo que solo puede ser apaciguado a través del sacrificio. ¿Quién de ustedes está dispuesto a sucumbir a su pasado? La multitud se agitó, murmurando, las miradas se entrecruzaban en un torbellino de angustia. Sofía sintió como una ola de desesperanza se cernía sobre ellos,
como una tormenta oscura que lo consumía todo. Debemos hablar de nuestras verdades, quebrantar las cadenas que nos atan, propuso, cada palabra un grito por la supervivencia. Pero el costo puede ser demasiado alto, gritó otro asistente, con la voz quebrada. No todos pueden soportar lo que esconden. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, el resplandor en el aire crecía y se torcía, volviendo las formas y rostros familiares en figuras grotescas y distorsionadas. Cada visión era un destello de dolor, traición, miedo y amor perdido. Recordó a su hermano, a quien había dejado atrás, envuelto en el dolor de sus propias decisiones. El rostro de su madre atravesó la bruma de la angustia, con lágrimas en sus ojos, gritando por ayuda, todo en su interior le decía que debía liberar esas verdades. Carlos, tú también cargas con un secreto. Dilo. No podemos seguir así. Los ojos de Carlos se encontraron con los de Sofía. La agonía era visible, como un eco de su propia lucha interna. Una vez, fallé en proteger a alguien que amaba, murmuró, la voz temblando con cada palabra como cristal roto. Fue mi culpa. No sé si algún día podré perdonarme. El perdón se encuentra en la verdad, hermano. No estás solo, dijo Sofía, las palabras fluyeron de sus labios como un bálsamo. La figura oscura les observaba, acechando, como un depredador al acecho de su presa. ¿Ven? La verdad se cierne sobre ustedes como un Stormtrooper, dispuesta a arrastrarlos hacia las sombras. ¿Quién quiere dar el paso en este sacrificio? Los murmullos crecieron. Un puñado de personas comenzó a dar pequeños pasos adelante, atrapados entre su deseo de liberarse y el terror paralizante de lo desconocido. Sofía tomó aire, decidida. Haremos esto juntos. Esto es un viaje que debemos afrontar, aunque el camino esté lleno de espinas. ¿O dejarán que el miedo les hunda? La figura se inclinó hacia adelante, con un destello maligno en sus ojos, pareciendo más un espectro que un ser humano. Esto es solo el comienzo, mis amigos. El sacrificio verdadero es aquel que impacta en el alma. Y antes de que pudiera terminar, el suelo empezó a fracturarse, surgiendo un negro abismo bajo sus pies. Sofía entendía que el verdadero sacrificio era más que enfrentarse a su dolor, era arriesgarse a perderlo todo. Cuando el abismo se abrió, los gritos de aprehensión estallaron en la plaza. Las sombras las esperaban, y un pálido rayo de luz empezó a brillar en su interior, palpitando entre las sombras. Sofía se enfrentó a la oscuridad mientras los otros titubeaban. En ese instante comprendió que no solo luchaba por ellos, sino por la salvación de su propia alma. Pero, ¿podría realmente enfrentar lo que había perdido sin sacrificar a sus seres queridos? El caos crecía a su alrededor, y con él la revelación más aterradora de todas, una verdad que podría cambiarlo todo. El sacrificio comenzará ahora, resonó la figura oscura mientras la oscuridad devoraba el último susurro de esperanza en la plaza. Y fue entonces cuando un grito desgarrador surgió de entre la multitud, resonando sobre el horror inminente: «Es tu madre, Sofía. Ella está aquí». Sofía sintió que toda la plaza se congelaba. Su respiración se detuvo por un segundo, y la presión en su pecho aumentó como si 1000 manos intentaran aplastarla. ¿Qué dijiste?», balbuceó, incapaz de apartar la mirada del rostro del hombre que había gritado. La figura oscura sonrió, un gesto cruel y burlón. «Así que, la madre que dejaste atrás, su sombra sigue aquí, ¿eh? Tal vez ahí radique tu mayor temor. ¿Te atreverás a enfrentarlo?». Un murmullo inquieto resonó entre la multitud, cada persona luchando con sus propios secretos, sus propias sombras, como si cada uno intentara ocultarse de la luz que iluminaba la verdad. Sofía avanzó un paso, aún sin creer lo que había escuchado. «¿Madre? ¿Estás ahí?». Su voz temblaba, al mismo tiempo llena de temor y esperanza. La figura oscura se difuminó, y una bruma intensa comenzó a elevarse del abismo. De ella emergió una figura familiar, su madre, envuelta en un aire de tristeza.
Sofía sintió que su corazón latía como un tambor, su mente repitiendo preguntas a gran velocidad. ¿Por qué no viniste? Te necesito. ¿Qué ha pasado? Sofía. La voz de su madre, aunque cargada de dolor, era aún una melodía familiar. Estuve atrapada por los recuerdos, pero ahora debes liberar lo que llevas dentro. El miedo que sientes, ese abismo que se abre, es precisamente lo que llevas dentro. Carlos retrocedió, quebrándose emocionalmente al ver lo que sucedía. La figura oscura se reía a sus espaldas, saboreando la angustia del momento. ¿Ves cómo todo se desmorona? Lo que prefieren ocultar, lo que se niegan a enfrentar, es justo lo que estarán obligados a revelar. Sofía luchaba con cada ráfaga de emoción que la atravesaba. La ansiedad la abrazaba con fuerza, pero al mismo tiempo, deseaba sentir la calidez de su madre. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no fuiste capaz de perdonar? La imagen de su madre titubeó, entre la luz del abismo y la oscuridad del dolor. Es tu turno, Sofía. Lo que guardas puede cambiar el rumbo de todo. Debes enfrentar el sacrificio. Si tu verdad sale a la luz, tal vez, solo tal vez, yo pueda ser liberada de esta prisión. El caos aumentaba a su alrededor, la desesperación de la multitud se sentía como una ola incontrolable, pululando con sus propios secretos. Las sombras comenzaron a girar, tratando de devorar a todos, y Sofía entendió que no solo su madre estaba involucrada. Eran las almas de todos aquellos que habían sido lastimados por el miedo al propósito de la verdad. Los sacrificios no siempre son físicos, gritó Sofía, intentando dominar el clamor que la rodeaba. A veces solo necesitamos liberarnos de lo que llevamos dentro. Debemos hacerlo juntos. Carlos miró a Sofía, su rostro lleno de miedo pero también de admiración. ¿Y si al final no puede hacerse? ¿Y si no tengo el valor? ¿Y si no haces nada? ¿Cuál es el precio que pagarás? Sofía contraatacó, su voz resonando con determinación, la figura oscura se agitó, desquiciada, como si la verdad pudiera desgarrar su existencia. Sofía, avanza o retrocede. Eligiendo no elegir, caerás en la oscuridad eterna de repente, el viento huyó, surgiendo de la nada y atrapando a todos en medio de un remolino que parecía buscar sus verdades ocultas. Sofía sintió el abismo llamarla, invitándola a dar un paso hacia adelante. Cada latido de su corazón resonaba con fuerza en sus oídos. «Hazlo», gritó su madre, el pánico en su voz transformándose en urgencia. «No dejes que el miedo te asfixie. Soltarlo será tu redención». Con un último vistazo hacia Carlos, Sofía supo que había llegado el momento. El sacrificio no solo era su carga, era una carga compartida. «Voy a hacerlo», murmuró Sofía, dando un paso valiente hacia la luz que surgía por el abismo, pero en ese instante, las sombras comenzaron a arrastrar a los que temían avanzar. Sofía sentía la voz de su madre resonando en su mente. «Tienes que elegir, Sofía, por todos por mí». Las visiones comenzaron a aterrizar en su mente a una velocidad aterradora, revelando secretos de aquellos que la rodeaban, y una última revelación la golpeó con fuerza. Antes de que pudiera procesarlo, una pregunta quedó suspendida en el aire, un eco penetrante: ¿estás dispuesta a perderlo todo por salvarles la vida? La oscuridad crecía, y las vidas que podrían cambiar dependían de su decisión. En la bruma, una luz parpadeó, y el caos se intensificó, dejando a Sofía en la frontera de lo desconocido, justo antes de dar el salto que podría cambiarlo todo. La inmensa luz que emanaba del abismo comenzó a chisporrotear, como si las estrellas mismas se agitaran ansiosas por presenciar el desenlace. Sofía, con el corazón palpitando a 1000 por hora, se encontraba arrodillada, las sombras a su alrededor susurrando historias de vidas perdidas, temores ocultos y deseos reprimidos. El remolino de emociones la abrumaba y retorcía su mente, cada voz, cada secreto, resonaba en su interior. La figura oscura,
ahora difusa, se alzó más imponente, su risa burlona era como un eco en un cañón vacío. ¿Crees que puedes cambiarlo todo solo con valentía? ¿Acaso piensas que la luz puede vencer a la oscuridad sin un alto costo? Sofía cerró los ojos, respirando profundamente, sintiendo la presencia de su madre envolviéndola. No puede ser más oscuro que esto, se murmuró a sí misma. En ese momento, un destello de claridad golpeó su mente. Se acordó de las promesas que había hecho, de los momentos compartidos y de la risa que había perdido. No se trata solo de mí, es por todos nosotros, pensó con fuerza. Al abrir los ojos, los rostros de los presentes flotaban en la bruma, cada uno tenía una historia que contar, un dolor que confesar. Carlos, aún en silencio, reflejaba un miedo que ella comprendía íntimamente. Carlos, necesito que me ayudes. Debemos enfrentarlo juntos, imploró Sofía, parpadeando para mantener las lágrimas a raya, pero el viento rugía, llevándose las palabras antes de que pudieran ser escuchadas. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, lanzando tentáculos oscuros que se cepillaban contra su piel, amenazando con atraparla. La figura oscura avanzó, sus ojos brillaban con una mezcla de desprecio y miedo. Nadie puede salvarse a sí mismo sin enfrentar lo que realmente los atormenta. No tienes idea de los secretos que posees. Sofía sintió una presión en su pecho, como si todos los secretos compartidos por la multitud quisieran salir a flote. Con una valentía renovada, se levantó, mirando fijamente al hombre oscuro. No puede ser más devastador que esto. No puedo cargar con sus historias, pero puedo ayudarlos a liberarse. La sombra se retorció, su forma oscureciéndose aún más. ¿Estás dispuesta a revelar tu verdad? Pero recuerda, cada verdad duele. Cada palabra es una espada que corta tu propia alma. Lo haré, declaró Sofía, la determinación brotando como un río desbordante. Voy a compartir lo que he guardado. Voy a liberar nuestras sombras. Carlos, sintiendo su fuerza, dio un paso adelante. Estoy contigo. No tengo nada que perder. Miró a los demás, animándolos con su mirada. Todos. Debemos hacerlo. Es hora de soltarlo. El viento aumentó su intensidad, pero esta vez había un propósito. Una energía vibrante comenzó a crecer entre ellos, la luz que se filtraba desde el abismo se expandía, iluminando el rostro de cada persona que se unía a su causa. Formemos una cadena. Juntos podemos hacerlo, gritó Sofía, uniendo manos con Carlos y otros que empezaron a acercarse. Cada secreto que liberaban giraba en la bruma, resonando como ecos liberados de antiguos grilletes, mientras compartían sus verdades, la forma del hombre oscuro comenzaba a desvanecerse. Pero en su desesperación, lanzó una última amenaza. Si ahora se liberan, ¿qué sucederá en sus corazones? Lo que se suelta, a veces también se pierde. No todos sobrevivirán a la luz. Pero ya no escuchaban. Sus voces se entrelazaban, creando un himno de redención. Nos enfrentamos al miedo. Nos enfrentamos a nuestra verdad. La plaza temblaba, y un suceso iluminador estalló en el aire. Sofía sintió en su interior un temblor familiar, algo que había llevado por mucho tiempo. Pero justo antes de que pudiera pronunciarlo, una sombra oscura emergió de nuevo, llevando consigo un eco espeluznante. ¿Crees que esto es el fin? La oscuridad no se rinde tan fácilmente. Sofía se detuvo, sintiendo que su mundo daba un vuelco al recibir la realidad de que su mayor miedo aún no era enfrentado. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué me has ocultado? En el instante en que esas palabras abandonaron su boca, una nueva pregunta surgió, profunda y punzante. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar para iluminar verdaderamente tu camino? Las sombras se arremolinaban de nuevo, y la plaza temía que el sacrificio fuera más alto de lo que habían aceptado. Todo lo que habían ganado parecía tambalear como una hoja al viento, dejando a Sofía al borde de una nueva revelación.
El aire en la plaza se volvía denso, una carga eléctrica que parecía presionar contra el pecho de Sofía. La figura oscura, ahora latente, se movía con un propósito siniestro, susurrando promesas de revelaciones y consecuencias. Las sombras se retorcían, haciendo eco de sus miedos, y la multitud comenzó a temblar. Lo que se suelta, murmuró una voz entre la muchedumbre. Puede que sea doloroso, pero no hay retorno. Sofía sintió un escalofrío correr por su espalda, como si una mano helada la recorriera de pies a cabeza. Carlos, a su lado, apretó su mano con fuerza, y con los ojos llenos de resolución, miró hacia ella. Sofía, cualquiera sea la verdad, no está sola. Esto es más grande que nosotros. Su voz resonó, cada palabra un ancla en medio de la tormenta. Pero en el fondo, ambos sabían que el camino hacia la liberación no sería fácil. Sofía respiró hondo, sintiendo que cada latido la acercaba más a sus descubrimientos. Debo ser honesta. Acabo de recordar algo que me han hecho olvidar. Las palabras surgieron como un susurro temeroso. La luz del abismo parecía captar la incertidumbre en su voz, iluminando las sombras que se arrastraban a su alrededor. Las sombras comenzaron a murmurar más alto. ¿Qué sabes, Sofía?, chillaron, retumbando en su mente como ecos atormentados. Es tiempo de que lo recuerdes, enfrenta tu dolor. Las visiones comenzaron a surgir, recuerdos enterrados, dulces y amargos. Una casa antigua. Risas infantiles. La fragancia de los tamales en la cocina de su madre, el sonido del papel de regalo deslizándose en un día de cumpleaños. Todo parecía perfecto. Luego, un giro ominoso. La tristeza incontrolable. La partida inesperada de su madre. El vacío como una herida abierta que nunca sanaría del todo. No, gritó Sofía, la desesperación apoderándose de su voz. No quiero sentirlo de nuevo. Pero el aliento de la sombra se coló entre sus pensamientos, susurrando palabras afiladas. Es lo que eres lo que eres. La verdad no se ahoga. La verdad no se oculta. Carlos se inclinó, su rostro inquieto. ¿Qué te han hecho olvidar, Sofía? ¿Por qué temes enfrentarlo? Sofía lo miró, y en sus ojos encontró un reflejo del abismo que había estado evadiendo. Cuando lo descubrió, cuando vio su propia angustia reflejada en aquellos ojos, las sombras comenzaron a retirarse, al menos por un momento. Me dejé llevar, perdí la fe, admitió, con la voz temblando. Prometí guardarlo para siempre, pero eso solo me ha hecho más débil. Créedme, el dolor es insostenible. Esta oscuridad que siento, todo lo que he negado me está consumiendo. Una explosión de luz surgió del abismo, bañando la plaza en un resplandor cálido. La figura oscura gritó con frustración, envolviéndose en su propia sombra. Te atreves a buscar la luz, pero no has visto el verdadero precio. No hay solo sombras en esta lucha, hay recuerdos que no deseas revivir. No me asustas. Sofía gritó con una rabia nueva, una que le brotó desde el fondo. He vivido en la oscuridad demasiado tiempo. Estoy lista para enfrentar mis demonios. El eco de su declaración resonó en las columnas de la plaza como un trueno. La luz se intensificó, empujando las sombras hacia las paredes más distantes. Sofía sintió que su corazón se aceleraba, pero esta vez no era solo miedo, era determinación. Cada verdad tiene su precio, y sí, puede doler. Pero también puede liberar, reafirmó Carlos, su voz firme como un faro en la tormenta. Los demás grupos en la plaza comenzaron a unirse, enviando murmullos de aprobación, compartiendo su apoyo. ¿Estás lista para ser fuerte? ¿Qué revelará la luz que aún no has encontrado?, cuestionó la voz oscura, susurros inquietantes como serpientes alrededor de ella. La determinación de Sofía era palpable y su respuesta resonó en la bruma, lo que sea necesario. Con esas palabras, la luz estalló en su totalidad, y justo antes de que pudiera sumergirse en el abrazo cálido de la claridad,
la figura oscura se volvió hacia ella una vez más, su rostro desdibujándose, transformándose en lo que parecía ser un rostro conocido. Antes de que tu verdad brille, deberás mirar de nuevo lo que tanto temes. Recuerda esto, Sofía, confrontar el dolor es solo el principio. Sofía se quedó paralizada, la realidad de esas palabras atravesándola como un latigazo. Espera. ¿Qué? Pero ya era tarde. La luz la absorbió, llevándola a un viaje a lo desconocido. Allí, en la penumbra, una voz emergió, preguntando, ¿listas para enfrentar las sombras que llevas desde siempre? Y con cada pregunta, un nuevo eco surgió, una verdad que cambió todo. ¿Cuál fue el secreto que estuviste a punto de revelar? La plaza tembló nuevamente, y todos sintieron que el tiempo se detenía. Las sombras no solo envolvían el corazón de Sofía, sino el de todos. La verdad, al fin, parecía un paso inminente, pero ¿serían capaces todos de soportarla? La luz deslumbrante que rodeaba a Sofía la arrojó en un torbellino de recuerdos que nunca imaginó enfrentar. En un instante, se sintió de nuevo como aquella niña que reía en la cocina de su madre, sus ojos llenos de amor y promesas soñadoras. Pero esas memorias eran cortadas con la espada del dolor, el vacío que había dejado la partida de su madre. La figura oscura, ahora más que nunca en su mente, la retó a confrontar su verdad, una verdad que había mantenido en silencio. ¿Qué es lo que realmente temes?, resonó en su cabeza, y la voz inconfundible de su madre apareció, como un eco distante que la llenó de nostalgia. Sofía cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libres. Sabía que no era culpa de su madre, ella también había estado atrapada en su propio tormento. La incapacidad de dejar ir, de perdonar. Ese era el monstruo que había acechado a ambas. Me dejé llevar por la desesperación, murmuró Sofía, sintiendo que la carga de la culpa comenzaba a desvanecerse. No he querido recordar, no he querido sentir. Al escuchar su voz, la figura oscura se fracturó, tomando formas cada vez más grotescas. El miedo no es tu enemigo, Sofía. La verdad lo es, le advirtió con un tono burlón. Empezó a girar, envolviendo a todos en la plaza en un remolino de sombras danzantes. En aquel instante, las verdades de cada uno, acumuladas durante años, comenzaron a surfacear. Carlos se unió a Sofía. No solo tú, todos cargamos con esto, afirmó, su voz temblando levemente pero con firmeza. Revelar la verdad no significa que se pierda algo. Tal vez es lo que necesitamos para sanar, incluso aunque duela. La multitud parecía revivir sus propios secretos a medida que se abrazaban los unos a los otros, formando una cadena humana de resistencia. Un hombre del fondo gritó, no dejemos que la sombra nos consuma. Enfrentemos juntos nuestras verdades. Los murmullos de aprobación se multiplicaron y, por primera vez, la figura oscura retrocedió. A medida que más cristales de verdad salían a la luz entre los presentes, la figura se desvanecía, incapaz de soportar la unión de su fuerza. Las visiones se tornaron más claras, y ante Sofía apareció su madre, con una sonrisa amarga. ¿Estás lista, hija? El momento ha llegado, le dijo con amor y tristeza en su mirada. Sofía sintió una oleada de fuerza recorriendo su cuerpo, y entendió que no solo se trataba de reparar el daño entre ellas, sino también de sanar al pueblo que había alimentado esa oscuridad por tanto tiempo. Dándose cuenta de esto, Sofía se enfrentó a la sombría figura, ahora debilitada. No temeré más. La verdad duele, pero no me destruirá. Sacrificaré mis miedos. Estoy dispuesta a enfrentar el dolor, para liberarme y liberar a los que amo también. Con esas palabras, el viento giró, arrastrando las sombras hacia el abismo. A medida que la luz se expandía, llevaban consigo las almas atormentadas por el temor. Los rostros de los presentes comenzaron a reflejar confianza y esperanza, cada uno encontrando el valor para revelar lo que guardaban. La figura oscura, ahora pequeña y desvanecida, se retorció y chilló, no pueden escapar.
La oscuridad es eterna, pero sus palabras ya no tenían poder. Sí podemos, respondieron todos, y un brillo resplandeciente emergió del corazón de los que se habían atrevido a unirse en su lucha. Los secretos liberados cruzaron los límites de la plaza, arrastrados por la luz, llevando consigo el dolor, las dudas y el sufrimiento que tanto había atormentado a la comunidad. Sofía sintió una paz que nunca había imaginado, una conexión renovada con su madre y sus vecinos. Era como si cada fragmento de verdad compartido fuera un eslabón que los unía más fuerte. Finalmente, el pueblo se convirtió en un refugio, iluminado por verdades compartidas y corazones valientes, donde el sacrificio de enfrentar su dolor había sido el pacto más poderoso. Juntos somos más fuertes, dijo Sofía, sintiendo por primera vez cómo sus palabras resonaban con un eco de esperanza. La noche cedió su lugar al amanecer, y el aire fresco anunció un nuevo comienzo. El sacrificio más importante no solo había liberado a Sofía de su carga, sino que también había transformado al pueblo entero. En sus corazones, aunque el miedo seguiría existiendo, habían cultivado la fuerza para enfrentarlo. La figura oscura se desvaneció en el recuerdo, un eco lejano que nunca podría volver a asustarlos. Al mirar hacia el horizonte, Sofía comprendió que la vida y la muerte se entrelazan en un viaje eterno, y que a veces, el mayor sacrificio es dejar que la luz entre en la oscuridad. Mientras la luz del sol tocaba sus rostros, se sintieron renovados. Habían ganado no solo la batalla contra sus miedos, sino la libertad de abrir sus corazones. Y, con su madre siempre presente en el alma, Sofía comenzó un nuevo capítulo, esta vez sin miedo a enfrentar las sombras que alguna vez la habían consumido. Esta es la historia de Sofía, de un pueblo que se atrevió a enfrentar sus verdades, y del sacrificio que realmente vale la pena, el sacrificio de la oscuridad por la luz. Recuerda, si quieres ver más historias que toquen tu alma y te hagan reflexionar, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no perderte las próximas revelaciones. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué significa para ti enfrentar tus verdades? Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver que hay esperanza incluso en la oscuridad. Gracias por ser parte de esta comunidad.